al desarrollar confianza y seguridad, al creer en sus capacidades, al reconocer y valorar la importancia de sus acciones y decisiones. Es cuando rinde frutos el proceso que va empoderando a las mujeres indígenas para adquirir un mayor control sobre su vida, su circunstancia, su entorno y su comunidad. Ellas serán siempre mujeres que influyen. Al norte del estado de Puebla, enclavada en la Sierra Madre Oriental, se localiza Cuetzalan, lugar junto a los quetzales. Es una bella localidad de amplias y empinadas calles, donde un gran número de habitantes de ascendencia náhuatl conservan y desarrollan su forma de vida indígena. En esta húmeda, cálida y pintoresca población, habita Rufina Villa, una de las fundadoras del colectivo Macehual, Xiomeg Monseñol Chicahuanig, mujeres indígenas que trabajan juntas. Notokay, Rufina, Edith Villa Hernández, ni Nemic, Nican, Cuetzalan, y te Nosti, Macuil, Centenario, Cultura Náhuatl. Para mí, ser mujer indígena es sentirme orgullosa de serlo. Para mí es un sentido profundo de la vida. Hay una cosmovisión dentro de esta cultura y se conserva mucho de los saberes locales en nuestras comunidades. La costumbre era que nosotras estuviéramos atendiendo a la familia, levantarnos desde las 4 de la mañana para moler el maíz en el metate y hacer todos los quehaceres, cuidar a la suegra, a los abuelitos y a los niños y atender al marido. En ese tiempo la autoridad no hacía justicia. Cuando una mujer llegaba maltratada o golpeada ante ellos, pues la regañaban porque decían es que seguramente no obedeces al marido, por eso te maltrata y él te corrige. La comunidad nos trataba de mujeres chismosas, que solo queríamos andar a la calle y descuidar los quehaceres de la casa. Primero es eso, a lo que nos enfrentamos como mujeres, al machismo, a la discriminación y también por ser mujer, por ser indígena, pues es un doble o triple discriminación, ¿no? El poder salir a reunirse entre las compañeras. Primero era mal visto por el esposo, porque decían, seguramente vas a buscar a otro hombre, a algún marido, no sé, amantes, ¿no? Lo que se piensa de las mujeres. Y también se les tachaba de chismosas, que solamente iban a perder el tiempo. Porque decían que nosotros somos mujeres chismosas, que somos mentirosos, que no es cierto, nos estamos organizando, que venimos a Cuetzalan, nada más andamos paseando para... buscamos hombres que están casados ya para juntarse con ellos. Lo que nosotras decimos siempre y vemos siempre es que la mujer indígena está pues subordinada dentro de su familia y de su comunidad, pero pues también dentro de la nación. Y dentro de la familia pues todavía sigue habiendo la línea donde el esposo es el quien decide, el que manda, y cuesta como mucho trabajo para que ellas mismas vayan tomando su papel, su posición y puedan decidir, ¿no? Lo que quieren hacer, dónde quieren trabajar. Aquí las mujeres no tenían costumbre de salir ni de su casa. O sea, las mujeres, todas estaban dentro de sus trabajos domésticos, ¿no? Entonces, el hecho solo de salir y de venir a vender aquí al centro o de reunirse en su comunidad ya fue un hecho de suyo muy fuerte, ¿no? Muy, digamos, no muy bien visto tampoco por la gente. En aquellos años no se hablaba de empoderamiento, ni se hablaba de feminismo rural, ni lo que todo se habla hoy, del patriarcado y todo eso, ¿no? Y empezábamos a hablar sobre los derechos de las mujeres. No sé si podrían entender que hace 33 años las mujeres temblaban sus manos cuando hablábamos de derechos de las mujeres. Porque lo primero que me decían o que nos decían era, mi esposo me va a pegar. No tenemos derechos. O sea, no había esa concepción de el empoderamiento. Es el hombre el que decide, es el hombre el que manda, es el hombre el que va a las reuniones. Las mujeres no tenían poder de decisión.
ni tenían recursos para desarrollarse a nivel de sus propias inquietudes. Ha sido también y sigue siendo la mujer la que hace las artesanías, entre ellos los telares de cintura, ¿no? Entre ellas las camisas de labor, ¿no? Y la mujer sigue siendo la explotada incluso por su propio esposo, marido, en el que sufre situaciones de violencia y de violencia intrafamiliar. Hasta que se dio este espacio de mujeres donde empezaron a hablar de esta problemática y empezamos a hacer foros, se dieron los talleres y cuando nosotros nos empezamos a organizar empezó a cambiar nuestra vida también en la familia. En 1985 ingresamos en el grupo de mujeres, o sea, en la organización que ahora es Masewal Siwame Mosenyol Chicahuani, que quiere decir mujeres indígenas que trabajan juntas. La idea inicial de que nosotras nos organizáramos era para vender a precios justos nuestras artesanías. El objetivo era apoyarlas para comercializar a precio justo las artesanías, porque aquí ellas se entregaban a los comerciantes locales a un precio muy bajo. Entonces, el que se quedaba con la ganancia pues era el comerciante. Entonces, empezamos a apoyarlas, digamos, como en una iniciativa de generar un ingreso para ellas, ¿no? Pero nos encontramos con diversas problemáticas que estaban viviendo las mujeres en el tema de la salud, la educación, ¿no? El tema de la violencia surgió también. Y entonces, junto con ellas, fuimos caminando, nosotras como asesoras, nos fuimos capacitando, nos fuimos asesorando con otras mujeres, tomando cursos y talleres también. Y digamos como que tanto ellas como mujeres indígenas, como yo como mestiza, nos fuimos unas a las otras, nos fuimos dando esa fuerza, ese poder para salir adelante. Y entonces empezó Masewal Siwame, ¿no? Empezó primero elaborando artesanías y teniendo un local para su propia venta. Después se dio toda esta capacitación para conocer los costos de producción de las prendas que hacían y cómo defender sus propios precios. En el año 89 es que se crea el primer consejo de la organización, habiendo 200 mujeres participantes. La mayoría de las compañeras son artesanas, entonces han podido encontrar ahí una oportunidad para poder vender sus productos artesanales, ya no regateando o ya no teniendo que venderle a un intermediario. Pertenezco a la organización Masewal Siwame Mosenyol Chicahuani. Quiere decir mujeres indígenas que trabajan juntos. Vender nuestras artesanías es para tener apoyo económico y para tener una vida digna. Con ellas aprendimos lo que son nuestros derechos. Una primera acción que tuvimos como mujeres, aparte de vender nuestra artesanía a precio justo, fue el de enseñarles a leer y escribir a nuestras compañeras que nunca habían ido a la escuela. Nos capacitamos y reproducimos estos talleres en nuestra organización, donde han estado dando atención a las mujeres que sufren violencia. Fue algo para nosotras nuevo y bonito porque empezó a haber una convivencia entre mujeres. Pues era un espacio nuestro, nos empezamos a sentir en confianza de poder hablar del tema que fuera y precisamente por eso quisimos que fuera una organización solamente de mujeres, para que si llegaba a haber alguna situación de alguna compañera, pudiera exponerlo libremente en nuestro grupo y que nosotras pudiéramos dialogar para poder ayudarla. Cuando nosotros iniciamos a trabajar con ellas estaban en una organización mixta.
Pero ahí lo que nos dimos cuenta es que es muy difícil que las mujeres hablaran estando presentes hombres. Las cohibían, no había esa seguridad porque pues los señores sí tenían la seguridad de salir, de hablar, participar en asambleas, hablar, ¿no? Y esa costumbre fue otro de los logros, ¿no? De cambiar de las mujeres, de empezar a hablar en público, de empezar a decir su palabra, lo que necesitaban, ¿no? A comunicarse, a hablar con hombres, porque también era una cosa que no estaba muy bien vista. Y entonces, digamos que todo eso fue poco a poco fue cambiando y les fue dando esta seguridad y ese poder, ¿no? Esa fuerza. Cuando nosotras empezábamos a trabajar con ellas, incluso les daba mucha pena hablar, no podían salir de su casa, como decía, no se podían reunir porque no estaba bien visto en la comunidad. Actualmente las mujeres ya salen de su casa, platican. Actualmente trabajamos incluso con muchas mujeres jóvenes que ya son profesionistas, abogadas, psicólogas y que ya ellas mismas también empiezan a impulsar a sus grupos, a apoyarlos. Me siento fuerte, me siento fortalecida porque, como mencionaba, nos enfrentamos a diversas problemáticas, ¿no? Y en este caso también a lo que nos enfrentamos es también a reconocernos nosotras el valor que tenemos, esa autoestima, esa seguridad que debemos de tener, esa confianza. Y siento que la he adquirido a través de los círculos de mujeres con los que yo he convivido. Y he visto también, ¿no? Es en donde encontrándonos en diferentes espacios es como uno se va fortaleciendo y aprendiendo a través también de las experiencias de las mujeres. Que las mujeres tengan un lugar aquí en la región, que las mujeres se valore su trabajo también, como tanto el trabajo, por ejemplo, artesanal, como en el campo, y que puedan hacer muchos trabajos, como en este caso el estar al frente de un hotel aquí en Cuetzalan, que al principio nadie creía que lo iban a poder hacer. Aquí el proyecto del hotel fue una idea que tuvimos porque decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para ya no estar pidiendo dinero, ¿no? Para ya no estar con proyectos, porque pues empezamos siempre con proyectos, ¿no? Con agencias de cooperación internacional o con el mismo gobierno mexicano, pero no íbamos a estar toda la vida pidiendo. Entonces se pensó un proyecto así que tuviera sus propios ingresos, que se generara. Y había un consejo de mujeres, un consejo regional de mujeres que estaba integrado por representantes de diferentes comunidades. Y entre todas se decidió que se instalara un hotel. No teníamos terreno, no teníamos dinero, teníamos el capital humano, las personas, pero nos faltaba lo demás. Nos dieron un préstamo de 350,000 pesos que ellos bajaron del Programa Mundial de Alimentos y que nosotras devolvimos al fondo regional. Somos 55 socias del parte del hotel. Por parte de la organización como Masehual somos 100 mujeres. Pero parte del hotel pues estamos 55 socias y ellas también les presentamos informaciones cómo están funcionando. Nuestras compañeras, ellas reciben unas utilidades cada año donde les damos pequeñas despensas, no les demos en efectivo, pero les demos pequeñas despensas para lo que necesitan a la casa para consumir o también lo necesitan para su casa, para terminar de construir o arreglar sus casitas. Y ya les vamos apoyando. Todas las compañeras, todas saben cuánto ingresa, cuánto se gasta y cuánto tenemos en caja. Y de ahí se hace un reparto de utilidades a todas las socias. Pero además se les dan préstamos de dinero sin intereses. No cantidades muy grandes, pero sí que puedan ayudar en una emergencia, unos 5,000 pesos sí se les presta. Y con ellas fue que pues, nos empoderamos más como mujeres, que aprendimos, nos capacitamos y que pues todavía con un poco de miedo, pero dijimos sí, necesitamos tener recursos propios, necesitamos que nuestra gente tenga un trabajo seguro, que haya empleo. Y pues le dimos en el clavo porque a partir de ahí ya empezamos a generar un recurso propio. Como mujeres indígenas y pobres,
pues el barrio no nos dejaba construir. Tuvimos varias reuniones con ellos y no nos apoyaron lo que les decíamos porque no había calle, necesitamos abrir la calle, échenos la mano, no. Necesitamos meterle energía eléctrica porque no la había en el barrio, no. Y nos mandaron poner unas piedras muy grandes. Estas sí fueron piedras reales, no como dice el dicho, me ponen piedras en el camino. Se sabe que para la creación de este hotel también tuvieron obstáculos por parte de los vecinos, quienes de manera pues real pusieron rocas para que no pasara, por ejemplo, el material con el que iban a construir, no pudieran trabajar. Y bueno, han sido de las situaciones que se han dado, pero que siendo un equipo unido, pues se ha podido salir adelante. Lo bonito fue que cuando terminamos de construir y necesitábamos poner la instalación eléctrica, mandar a hacer los muebles, poner ventanas y puertas a todo el hotel, fueron las personas del barrio a las que les dijimos que trabajaran para nosotros. Y desde entonces son trabajadores nuestros. Ellos lo que no habían visto es que también se podían beneficiar de este proyecto. Pero ahora ya lo saben, después de 22 años siguen trabajando con nosotros. Y ellas pues tuvieron este poder, ¿no? de ellas, de decir, sí vamos a lograr tener este hotel y vamos a lograr tener ingresos para nosotras como organización, pero también para los otros grupos de mujeres y otras mujeres que están. Entonces, yo siento que esa es la fuerza de la organización y del empoderamiento, la unión entre mujeres y obviamente la constancia, porque aquí se necesita mucha constancia, ¿no? Se necesita diario estar, venir, el poder de decir sí lo vamos a lograr y vamos a cumplir, porque de que lo cumplen, tienen, como dicen muchas veces ellas, palabra de mujer. Y pues decirles que el poder que queremos está dentro de nosotras. O sea, el empoderamiento es propio, es personal. Entre todas nos podemos también dar la fuerza, ¿no? Para empoderarnos, pero primero tiene que salir de dentro. Es un poder que tenemos todas y que podemos sacarlo adelante. Que se den cuenta que lo que puedan ellas soñar lo pueden lograr, porque esto fue un sueño y se logró. Entonces, y yo doy fe pues de que los sueños, cuando son en colectivo y se hacen con energía, con fuerza y con este poder interno, sí se pueden alcanzar y sí se pueden lograr. Después de 33 años, no nada más el Hotel Masehualcigua, el Hotel Tazelotzin, sino hay más de 10 empresas de mujeres en Cuetzalan y en la Sierra Norte de Puebla. O sea, ha sido un brinco muy fuerte. Pero ese brinco muy fuerte se debe a que el planteamiento de desarrollo de las mujeres ha tenido que ser integral. Ha tenido que ser desde la visión de los derechos, desde la visión del cooperativismo, desde la visión del acompañamiento de las mujeres en su situación de violencia con su esposo, desde cursos de contabilidad y de costos de producción, ¿no? O sea, desde una serie de elementos. El desarrollo que estamos impulsando y que queremos es preguntarle a la mujer cuál es su situación de vida y preguntarle a la mujer qué es lo que quiere y preguntarle a las organizaciones de las mujeres cómo lo vamos a lograr. El cambio que se ha dado es desde no entender sus propios derechos, ni los derechos humanos, ni los derechos de las mujeres, ni los derechos indígenas, a llegar a crear empresas a partir de lo que las mujeres dicen, quieren e impulsan. A Rufi la conocí en el grupo de San Andrés Chicuilan como tesorera. Ella la nombraron las compañeras y con ella fuimos pues caminando junto con todas las demás líderes, ¿no? Del Consejo de Mujeres. Viví en un espacio, digamos, de carencias económicas y pues de mucho tipo. Mis padres iban siempre al día, no tuvimos una casa propia, vivíamos en una vivienda prestada
y no pude continuar mis estudios por no tener dinero. Solamente estudié primaria. A los 6 años, mi mamá nos enseñó a coser a mano nuestras prendas de vestir. A los 8 años que yo entré a la escuela, empecé a bordar a mano. Sí sobresalí en la escuela porque me gustaba participar, decir poemas, me tocaba ir a algunos concursos, me iba. Me gustaba mucho bailar, declamar. Fui abanderada en primer año, en sexto año, en mi escuela. Solo estudié primaria. Es una mujer ejemplar que nos puede llenar también de fuerza, de confianza. Nos ayuda mucho, nos motiva a que dejemos el temor a un lado, que podamos ser valientes. Y pues doña Rufina ha buscado esa manera, ¿no?, de compartir y de hacer en colectivo. Y bueno, desde que llegó ella al grupo, fue como una presencia muy importante. Ella le dio un dinamismo a ese grupo de artesanas y empezó a tener como un papel fundamental para que este grupo se impulsara y se desarrollara mucho más. Juega un papel fundamental, ella es un ejemplo, ¿no?, de vida, de trabajo para las mujeres. Y muchas mujeres pues se han animado, digamos, también a salir de su casa, a hacer otros proyectos, a impulsar otras actividades, pues por el ejemplo de doña Rufi, por el ejemplo de la Masehualciguame, de esta organización que ha influido bastante, ¿no? Lo principal es tener el compromiso, la disposición y perder el miedo, porque la capacidad la tenemos todas. Tenemos quizás diferentes capacidades. Es importante que nosotras vayamos venciendo esos obstáculos que se nos presenten y que pues no lo sintamos como algo imposible, sino que siempre vayamos viendo hacia adelante y pues cuidando de que les dejemos a nuestros hijos esta herencia cultural y pues también esta herencia de cuidado de nuestro entorno natural. El mensaje que yo les daría a las mujeres indígenas que aún no se han organizado y por eso a veces dudan de sí mismas, de sus capacidades, pues es decirles que es muy importante que estemos organizadas, porque como no tenemos dinero, debemos aprovechar este recurso de la organización, de poder pensar entre varias las alternativas, los caminos que tenemos que seguir, cómo nosotras podemos incidir en varias cosas, en varios problemas y cómo nos podemos ayudar para salir adelante. Es importante que nosotras vayamos venciendo esos obstáculos que se nos presenten y que pues no lo sintamos como algo imposible.